Samuel, el capítulo 23, desde el versículo 12, dice: David volvió a preguntarle: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó: sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por este día que nos das. Gracias porque eres bueno y compasivo con nosotros. Y ayúdanos a entender, Señor, a través de este capítulo, cuál es tu voluntad revelada, aquello que tú has querido dejar para nosotros, para poner en práctica. Y si hay algún error que debemos de evitar, o que quizás confundimos algunos principios o términos tuyos, haznos entender y ayúdanos, Señor, en esta mañana. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestro corazón y que use mi vida, Señor, en esta mañana como un instrumento en tus manos. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Este capítulo 23 de Primera de Samuel tiene un título en general que pienso que es muy adecuado: El Salvador es salvado. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una situación donde David está escapando, pero David es llamado a salvar a un pueblo, pero después él se encuentra en peligro. Para entender un poco más, tengo un cuadro acerca de lo que estamos viviendo y el contexto. Recordemos que el primer rey es Saúl, el segundo rey David. David ya había sido ungido como rey, solo que no asumía el trono, y luego viene su hijo Salomón. La etapa de la monarquía termina más o menos en el año 930, termina en el año 1050, si ustedes pueden ver en la parte de abajo. Luego Salomón tiene su hijo que se llama Roboán, y su siervo que se llama Jeroboán. Es en ese momento donde el reino se divide, y esto vendría a ser la etapa del reino dividido, donde vemos que el año 721 o 720, 730 es conquistado el reino del norte, y el reino del sur va a ser conquistado el año 586 por los babilónicos. Estamos aquí enfocados en esta etapa y solo les muestro para entender un poco el contexto. Entonces, este capítulo está dividido en dos partes. Del 1 al 13 es donde David salva a Keilah de los filisteos. Del 14 al 29 es donde David escapa de Saúl en el desierto de Judea. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, van a salir los títulos de cada división del párrafo. Enfoquémonos ahora en la parte geográfica. Por ejemplo, estamos viviendo aquí del capítulo 21 al 23, donde David pasa en el desierto. Esos tres capítulos son. Hemos visto en esta flecha roja que David estaba en Adulam, estaba escapándose de Saúl. Saúl lo amenazó en muerte y era muy serio. Se le juntan 400 hombres. Pero sucede que en Keilah, esta flecha marrón, no sé si se distingue el marrón, pero es donde los filisteos atacan. Y ojo con Ziph o Ziph, Ziph, ¿no? En inglés o en español, Ziph. Este lugar es donde después David va a estar en este capítulo y vamos a ver qué hacen ellos, los de Ziph. Pero estamos leyendo y estamos viendo que Keilah está en peligro y qué va a hacer David. Versículo 1. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, vamos a ver qué sucede, pero para entender un poco por qué era peligroso o por qué era un problema que los graneros sean atacados. En la Reina Valera dice las eras, eran lo mismo que los graneros, o sea, eran lugares, eran ciudades donde habían como un tipo de almacenes, porque estaban ubicados de una forma específica y una forma adecuada, donde el viento corría, y recuerden que ellos tenían el grano y tenían que trillar
No tenían esta maquinaria, pero tenían sus manos, tenían unas herramientas, unas palas, y tenían que sacarle la cascarita. Y para hacer esto, este proceso lo llamaban aventamiento, donde tiraban el grano, y como había viento, se llevaba la cascarita o la hojarasca, o en el Salmos 1 lo llaman como el tamo, y luego tenían el grano y lo guardaban. Cuando los filisteos atacaron esta ciudad, era una estrategia, porque les iban a quitar la comida, y era muy importante. Pero dice el texto que David se enteró. ¿Qué sucedió? Versículo 2. Consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Cuando leo este versículo, vemos que David está siendo perseguido, vemos que David está siendo acorralado, pero yo me pregunto, ¿dónde está Saúl? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el que debería de tomar, diríamos, las armas y defender a su pueblo? Era Saúl, pero David ahora es convocado. No sabemos exactamente qué estaba haciendo David Saúl en este momento, pero en el capítulo anterior hemos leído que Saúl estaba descansando, estaba ahí relajado. Básicamente Saúl se había descuidado del reino. Saúl descuidó su posición de rey. En ese momento David actúa como rey sin ser coronado como rey. Él empieza a defender a su pueblo sin ser coronado rey. Algunos podrían decir, si nos ponemos en el lado de David, ir a atacar a los filisteos, pero somos 400, mientras que Saúl tiene todo un ejército. Pero también podría poner esa excusa a David y decir, no es mi responsabilidad, no es mi deber. ¿Es deber de quién? Del rey. Pero David no vaciló en esto. Y esto es tan importante porque sabemos que Dios levantó a David. Él tenía un llamado, él era siervo del Señor, y en ese momento él respondió simplemente a su llamado. Esto nos hace recordar algunos principios, hermanos. No somos indispensables en la obra de Dios. Muchas veces nos sentimos así, o el orgullo nos hace ver así, ¿no? Miren que yo puedo hacer esto, tengo tales dones, tengo tales talentos. En otras palabras, Dios me necesita. La iglesia me necesita, el ministerio me necesita. Te voy a dar una noticia, no eres indispensable en la obra de Dios. Tampoco lo soy yo, y lo entendí hace mucho tiempo, pero cuando era más joven pensaba esto. Tenía algunos dones y podía decir, mira, si yo no estoy, voy a dejar un vacío así en la iglesia, así que me necesitan. Es un error, porque Dios va a hacer su obra a pesar de nosotros. Jesús mismo dijo, si ellos se callan, las piedras se levantarán. O sea, Dios va a hacer su obra y va a cumplir su propósito a pesar de nosotros. Saúl se quedó dormido y surgió otro hombre, David. Entonces, un título debe ser un reconocimiento por tu manera de servir, pero no debes de empezar a servir cuando recién tengas un título. David actuó, luchó y defendió a su pueblo como un rey. Y no esperó tener el título de ser rey, sino que simplemente actuó. Porque hay muchos que recién actúan cuando les dan el título, y eso nunca ha sido la idea de Dios. Versículo 3. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? O sea, miren lo que están haciendo los soldados. ¿Tenían razón o no tenían razón? Por supuesto, estaban siendo perseguidos por el ejército de Saúl. No tenían suficientes armas, solo quizás tenían el corazón. Eran refugiados, eran rebeldes, eran renegados. Pero dice, estamos en peligro y te quieres meter en peligro, David. Yo creo que estás mal, David. Esto es muy interesante porque desde la otra perspectiva, digamos, de gobierno, ¿qué sería o qué hubiera pasado si el gobierno teocrático, bueno, no hubiera sido teocrático, sino hubiera sido democrático en el Antiguo Testamento? ¿Qué diría la gran mayoría?
no vamos. Si David hubiera agarrado y dicho, vamos a hacer reunión, a ver, soldados, levanten la mano los que quieren ir y así Dios nos va a guiar. ¿Qué hubieran hecho? Nunca hubieran ido. Por eso es que el gobierno democrático, aunque a veces hay en algunas iglesias, es bien complicado. Pero vemos aquí que Dios en el Antiguo Testamento levantó un líder. Pero ese líder tenía una responsabilidad. Tenía que estar conectado con el Señor. Tenía que tener realmente la disposición de escuchar la voz de Dios. Saúl debió hacer esto, pero Saúl no lo hizo. Es lo mismo que nosotros hoy vemos en Calvary Chapel. El líder debe de estar conectado con el Señor. Miren lo que dice, versículo 4. David volvió a consultar, ya son 2 veces, al Señor. Y el Señor le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. ¿Es tan importante esto, hermanos? Consultar al Señor, orar al Señor. Pero surge una pregunta, ¿cómo es que consultó al Señor? Si miramos un poco el contexto, Saúl había matado más de 70 sacerdotes en el capítulo anterior y fue a la ciudad donde estaban los sacerdotes y terminó en los sacerdotes, solamente había uno, ¿recuerdan? Abiatar. Y Abiatar vino con la ropa, del sacerdote, que normalmente usaban. Esto se conocía como el efod, donde estaba el urín y el tumín. Esto era el pectoral, es un tipo de chaleco que llevaban en el cuerpo, pero miren, tenía la representación de las 12 tribus y eran 12 piedras en estas 3 filas que ustedes pueden ver. Dentro de este pectoral existía lo que se llamaba el urín y el tumín. ¿Qué eran el urín y el tumín? Eran 2 piedrecitas. Y hay una gran discusión. Algunos dicen era una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Un tipo de piedra especial. Una joya, ¿no? O algunos dicen eran 2 piedrecitas, sí, pero tenían en un lado negro y en el otro lado blanco. Cosa que si tiraban, y si la respuesta era sí, tenía que pintar blanco, o sea, tenía que caer como cara o sella, ¿sí? Cara blanco, sella negro. Entonces, si los 2 caían cara, la respuesta era sí. Si caían los 2 negros, no. Y si caía uno blanco, uno negro, entonces otra vez tiraban para ver o hacer otra pregunta. Pero la gran mayoría dice que eran 2 piedrecitas. Y como estaba dentro del pectoral como una bolsa, una chuspita, como le pueden decir, un bolso, se dice también otros que metían la mano, y como eran las 2 piedras redonditas, no sabían cuál era. Así que sacaban, si sacaban la blanca, respuesta positiva. Si sacaban la negra, respuesta negativa. Eso era lo que se llamaba echar suertes en ese tiempo del Antiguo Testamento. El urín y el tumín venían de esta palabra en el hebreo, alef, que era el blanco, y tau, la otra letra, que si lo traducimos en nuestro lenguaje, significaba luces y perfecciones. Esto vivió dentro del pueblo de Israel hasta que en el año 586 fueron conquistados por los babilónicos. Luego de que regresaron de los 70 años del cautiverio, no se habla más del urín y el tumín. Parece que desapareció o los babilónicos lo llevaron y hoy no existe el urín y el tumín, no hay en el pueblo de Israel. Por eso, ¿cómo nos habla Dios hoy día? ¿Cómo podemos encontrar? No tenemos 2 piedrecitas para agarrar y tirar el urín y el tumín. David, dice el texto, volvió a consultar al Señor. Esto nos muestra una total dependencia de David para poder preguntar al Señor. Pero surge una pregunta. Si no tenemos el urín y el tumín, ¿cómo podemos hoy consultar al Señor si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿Cómo podríamos saber, hermanos? Es bien curioso porque el ser humano siempre quiere saber qué le depara el futuro. Por eso buscan los horóscopos, preguntan a los brujos, se hacen leer la coca, los naipes, la mano, los pies no hay, ¿no? Se hacen leer el café, el té, no sé, ¿no? Porque quiero saber si es la decisión correcta o no es la decisión correcta.
Es curioso que en los círculos cristianos evangélicos también ha entrado esto. Y existe este tipo de, diríamos, de ser espiritual a ser espiritualista. Hay personas, por ejemplo, en el sur que se rigen mucho por los sueños. Pastor, me soñé con un perro, seguro que me van a robar. ¿Y de dónde lo has sacado eso? ¿Dónde es tu interpretación? ¿No? Pastor, me he soñado con granos de choclo, seguro que me va a pasar algo, se va a morir algo. Me han soñado con un cuchillo, pastor. Bueno, ¿de dónde? Porque queremos saber, adivinar. No, ojo, hay una línea donde Dios sí habla a través de sueños, y habló en el Antiguo Testamento, pero hay que saber discernir. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hoy día entender y ver? Porque no tenemos Urim y Tumim. Lo primero que yo les diría, hermanos, es orar. Orar involucra tiempo. Date tiempo para tener una relación con el Señor. Y orar no es algo religioso, orar es una necesidad. No oro para cambiar la voluntad de Dios. Oro para que Dios más bien cambie mi voluntad y entienda quién es Él. Oro para que la voluntad de Dios sea hecha, no para que mi voluntad sea hecha. Porque a través de mi oración, Dios no está obligado ni coercionado a que me obedezca. Pero sí oro para que la voluntad de Dios sea hecha. Esto es lo importante y esto involucra tiempo. Lo segundo que yo te recomendaría es discernir. Discernir y es evaluar, es examinar si está bien o no está bien antes de tomar una decisión. Ojo, antes, no después. Porque hay muchas personas que se dejan llevar por sus emociones, toman la decisión y luego están preguntando, Dios, ¿será o no será tu voluntad? Bueno, Señor, acompáñame, arréglalas, pues Dios. No es así. Evalúa, examina antes de tomar la decisión. Yo les puedo comentar un testimonio. Por ejemplo, hace poco yo estuve invitado a la ciudad de Tarapoto, ¿no? Y una ciudad muy bonita. Y estaba invitado a Santiago. Y yo no he puesto dentro de mis metas no descuidar mucho la iglesia, no viajar mucho porque si no estaría descuidándolo. Entonces tenía que decidir entre Tarapoto o Santiago. Así que me puse a orar, discernir y preguntar a mi wifi, si yo le molesto, ¿no? A mi wifi, a Dorquitas, pues, ¿no? Porque también hay consejo. Antes, ¿qué piensas, Dorquitas? ¿Cuáles eran los conflictos? Justo es el Día del Padre. ¿Qué hacemos, Dorquitas? Pero es parte de lo que nosotros queremos, es empoderar a otras familias. Oramos, discernimos. Y ¿sabes qué, hermanos? Ha sido un tiempo muy precioso en Tarapoto. La iglesia ha sido muy bendecida, yo he sido bendecido, los hermanos, las familias, los jóvenes. He pasado un tiempo muy bonito allí y estaba en el lugar donde el Señor quiso que esté. Algunos enojadas, algunas hermanas me dijeron, pastor, no está en el Día del Padre, está en falta. Lo vamos a jalar las orejas porque no está en Arequipa. Pero ha sido interesante, pero es antes, no después. Es un ejemplo de cómo podemos nosotros hoy día discernir. Y otro de la tercera que yo les aconsejaría es escuchar. Como les dije, consulté con mi esposa. Consejos, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Es importante, hermanos, jóvenes, señoritas, hombres, escuchar los consejos. Dice la Biblia que en la multitud de consejos hay sabiduría. O sea, ¿para qué están las personas que ya han vivido más tiempo que nosotros? Es lo mismo, cuando yo estaba ahí en Tarapoto, me dijeron, vamos a hacer un tour, y un tour te ponen un guía. ¿Y qué significa un guía? Es alguien que sabe y conoce el camino antes que tú. Pues los padres, los pastores, los mentores son como una guía para ti porque han vivido, han pasado muchas circunstancias difíciles. Escucha los consejos. Tercero o cuarto, lee la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios revelada. No tienes que agarrar y tirar el Urim y el Tumim, no, lee la palabra de Dios. Pero tampoco leas así como agarran, voy a abrir ojos cerrados, ¿no? Voy a abrir la Biblia y donde ponga mi dedo, eso va a ser la voluntad de Dios. No, es otra vuelta a caer en ese tipo de misticismo, algo espiritualista, pues, ¿no? Porque de repente te cae que te vas a circuncidar.
No, hermano. De repente te cae que nunca, o vas a morir, ¿no? No, vas a muerte, ¿no, hermanos? Entonces, lee de forma adecuada. Y por último, o dos más quería, el Espíritu Santo. Debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Pablo dice que aquellos que son guiados, que tienen el Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu Santo. Y lo último, hermanos, las circunstancias. No tenemos Urim y Tumim, pero ¿cómo podemos ser guiados? ¿Cómo podemos consultar al Señor? Las circunstancias. Las puertas que se abren, las puertas que se cierran. Cuando Dios guía, siempre decimos en Calvary Chapel, Él provee. Si no hay la provisión de Dios, yo tengo que decir, ¿realmente Dios quiere que yo haga esto? ¿Realmente será la voluntad de Dios? Pero estoy peleando contra todos. Entonces no es, pues, he abierto, he tocado y cada vez se cierra. No es. Cuando Dios guía, Él provee. Versículo 5. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon, dice la palabra, contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató ¿a quién? A los habitantes de la ciudad. Miren, esto me encanta, porque es David quien consulta, es David quien ora, pero hace el siguiente paso. ¿Sabes qué es? Actuar. Pero fácil sería actuar porque Dios ya me ha dicho que me va a entregar a los filisteos. Sí, pero había algo, un grado de dificultad. ¿Cuál era? Solo eran 400. No tenían armas, pero los filisteos tenían muchas más armas. Es importante, hermanos, no solo consultar, orar o conocer la voluntad de Dios. Lo más importante es obedecer la voluntad de Dios, actuar dentro de la voluntad de Dios, a pesar que para mí sea difícil. Hay un riesgo, que si hago esto voy a perder esto. Pero ahí es la diferencia entre aquellos que obedecen o desobedecen. Entre aquellos que conocen y los que hacen. Entre aquellos que oyen, pero no lo hacen. David lo hizo. Así que, hermanos, principio, no es suficiente buscar o conocer la voluntad de Dios. Debemos estar comprometidos a obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Y si yo les cuento hace un momento de Tarapoto, yo creo que siempre les digo, ¿no? Los hermanos, yo creo que Dios no me ha llamado a mí a climas cálidos. Yo tengo un problema en la piel, se llama rosácea. Y cuando ahorita ya estoy en calor, se vuelve rojo, ¿no? Y cuando hay más calor, mis granitos se levantan así, parezco, no sé, hermanos, por todos lados los granitos. ¿Y qué creen? Que apenas llegué sentí la pegada, 32 grados. A los 30 minutos mi cara estaba roja. Sé que es difícil, pero es donde el Señor nos lleva. Lo importante es obedecer. Lo importante es caminar con el Señor a pesar de las dificultades, porque sabemos que es el lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos. Así que en este momento, cuando David salva a esta ciudad de Keilah, David es como un tipo de Cristo siendo en este momento el Salvador. Lucas 1:69 nos dice de Jesucristo: nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. David actuó muchas veces como el Salvador, pero de su linaje vino nuestro Señor Jesucristo, que fue el Salvador. También nosotros estábamos acorralados, prisioneros, quizás sin esperanza, como los de Keilah, pero fuimos salvados, fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Y hay que estar agradecidos. Versículo 6. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó de Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Entonces, una cosa es el Urim y el Tumim, ahora les enseño, esto era el efod, ese tipo de chaleco, como les expliqué hace un momento, donde se guardaba el Urim y el Tumim, que era parte de la ropa de los sacerdotes. Versículo 7, cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó: Dios me lo ha entregado, dice Saúl. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria.
Qué curioso es, no sé si ven el contraste que pone el escritor. Mientras que David consulta al Señor, le dice por 2 ocasiones, Señor, voy a ir, hay peligro, hay riesgo. Pero apenas ve una circunstancia, Saúl, ¿qué dice? Dios me lo ha entregado. Saúl ni consulta, Saúl está confundido, Saúl no entiende realmente qué es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios sería que mate a su siervo? Pero es que a veces estamos tan cegados y tan confundidos, hermanos, muchas veces, que pensamos que cualquier circunstancia es la voluntad de Dios. Y aunque sea negativa para nuestra vida o negativa para nuestra familia, pensamos que es la voluntad de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, había unos jóvenes que dijeron, Señor, si no es tu voluntad que nosotros pequemos sexualmente, estando dentro de la habitación, que alguien toque la puerta y nos interrumpa en el acto. What? Tú puedes entender este pensamiento de muchos hoy en su mente. Decimos, somos cristianos. O sea, ¿tú crees que Dios le va a entregar a David? Saúl dice, Dios me lo ha entregado. Terrible. ¿Qué nos dice esto, hermanos? No todas las oportunidades las envía Dios. Puede ser trabajo, puede ser relaciones de personas, puede ser lugares, no todas. Y hay que saber discernir. A veces deseamos, hermanos, algo tanto que suponemos que cualquier oportunidad para obtenerlo es de origen divino. Es Dios quien me está guiando por ahí. No lo es, honestamente. Una oportunidad para hacer algo en contra de la voluntad de Dios nunca vendrá de Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos tienta. Dios no tienta a nadie. No puedes agarrar y decir, no, es que Dios quiere que haga esto. Pero si está en contra de la voluntad de Dios, imposible, no puede suceder. Entonces, cuando aparezcan las oportunidades, mi consejo, hermanos, es sabio analizar siempre 2 veces cada oportunidad que se presenta. Por eso les digo, consultar, ora, escucha, busca consejos, habla, analiza, déjate guiar por el Espíritu Santo. No toda oportunidad viene de parte de Dios. Versículo 8. Entonces, dice el texto, convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y citar la ciudad de Keilá. 9. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Recuerden que esta palabra tramaba viene de ese verbo que se llama forjar o fraguar metales, que es algo tan intenso para que un metal empiece a ser forjado. Yo tengo que ponerle mucho fuego, mucha temperatura elevada. Y así dice el texto que Saúl estaba tan decidido, tan obstinado, que tramó inmediatamente la destrucción. Versículo 10. Luego David oró: oh Señor Dios de Israel, yo tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilá para destruirla. 11. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, vendrá, le respondió el Señor. Pero fíjense en el texto. ¿Qué hizo a favor de Keilá David? ¿Lo salvó de quién? De los filisteos. ¿Qué están haciendo los habitantes de Keilá? Lo están entregando. ¿Qué significa esto? Lo están traicionando. ¿Dónde queda el agradecimiento o la gratitud? ¿Dónde queda el momento de decir, David, gracias porque me has salvado? Mira, estábamos en manos de los filisteos y tú has venido. Ni siquiera eres el rey, pero por lo menos has dado tu tiempo, tu fuerza, has arriesgado a tus hombres, nos estás salvando. ¿Qué hacen ellos? Lo traicionan.
Muchas veces, hermanos, es así nuestra vida, ¿no? A los que damos la mano, nos traicionan. O hacemos algo por algunas personas y nunca es suficiente. Algo así experimentó el Señor. Debemos de ser agradecidos. Y miren lo que dice Hebreos 12, 28 y 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos ¿qué? Agradecidos. Nosotros estamos recibiendo este reino. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Qué triste hoy día hay personas que saben lo que Jesús ha hecho por sus vidas y son desagradecidos. Saben el sacrificio que Jesús ha pasado y no quieren agradar a su maestro, a su Señor. Al contrario, se aprovechan de la gracia y viven un libertinaje que simplemente mancilla y mancha el nombre del Señor. Tú eres parte de un reino, no has hecho nada, tienes un privilegio tan tremendo de ser hijo de Dios. ¿Por qué jugar con el pecado? Porque sabes que ese pecado lo llevó a Cristo, a la cruz. ¿Por qué seguir en el mismo problema, en el mismo error? ¿Por qué no arrepentirse y salir de ese lugar? Jesús también fue traicionado por uno de sus discípulos. Ahora David lo traiciona. Esto me hace ver, hermanos, en el ministerio, es que es un hecho que muchas buenas obras pasan inadvertidas y sin agradecimiento. Y siempre nos dicen en Calvary Chapel que todas las cosas que hagamos, lo hagamos, ¿sabes cómo? ¿Para quién? Para el Señor. Cuando lo hacemos para la gente, vamos a estar frustrados y desanimados, porque para ellos nunca va a ser suficiente lo que nosotros hacemos. Al contrario, van a salir enojados de este lugar, renegando y a veces, ¿no? Algunos insultando y hablando mal de mi persona o de la iglesia. Nunca va a ser suficiente lo que ellos o lo que nosotros hacemos para ellos. Versículo 12. David volvió a preguntarle: ¿no se entregarán realmente, dice, los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Yo me haría esa pregunta también, ¿no? Señor, ¿estás seguro que me van? Pero acabo de salvarlos. Acabo de rescatar a sus mujeres, sus niños, hasta su ganado. Y el Señor le contestó: sí, yo diría así, ¿no? Sí, los entregará ya, pues, ¿cómo quieres que te hable? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. David en este capítulo 4 veces habla y habla y habla, consulta. Hermanos, esto nos hace entender cómo es que Dios quiere que nosotros nos relacionemos. Hace un momento les mencioné la oración. Algunas personas dicen: pero ¿para qué oramos, pastor, si Dios ya lo sabe? Hace un momento acaba de decir, pastor, que orar no va a mover la voluntad de Dios, sino que Dios hace su voluntad a pesar. Miren, Dios quiere que nosotros le preguntemos, le consultemos. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Hay una parábola, Lucas 18:1, te lo voy a decir rapidísimo, así que presta atención. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar, ¿cuándo? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Siempre. Pero Dios no me responde, dice, sin desanimarse. Versículo 2. Les dijo: había un cierto pueblo, un juez que no tenía temor ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Esta es la idea: persistir y no desanimarse, porque Dios tiene 3 respuestas a tu oración. Una de ellas es: espera. No es en tu tiempo, es en mi tiempo. La otra es: no es mi voluntad, no te lo voy a dar. Y la otra es: sí es mi voluntad. ¿Cuál es nuestro deber?
perseverar, orar siempre, no desanimarnos. Así que hermanos, si le has pedido algo al Señor y el Señor no te lo ha respondido, no te desanimes, sigue orando. Sigue orando. Pero recuerda esas 3 respuestas: sí, no o espera. Versículo 13. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, ahora crecieron pues con los de Keila, se fueron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keila, decidió suspender la campaña. Versículo 14. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Zif. Día tras día Saúl lo buscaba. ¿Qué dice el texto? Pero Dios, ¿qué dice el texto, hermanos? Dios no lo entregó en sus manos. David se escapa. Ahora estaba quizás mejor en Adulán, pero ahora se va a Zif. Zif era una zona también muy riesgosa, de maleza, de desértica. Pero dice el texto, Dios no lo entregó en las manos de Saúl. Es curioso este punto, pero es tan importante. Saúl podía estar decidido, como leemos aquí, hermanos, pero él no tenía el poder de las circunstancias. Es Dios quien las tiene. Miren, la gente va a querer hacerte daño. Las circunstancias parecieran así, pero Dios tiene la última palabra. Recuérdalo siempre esto. El hombre, el principio que encontramos aquí, el hombre puede intentar, pretender y trabajar todo tipo de mal, pero Dios aún está sentado en su trono. Si Dios lo permite, es una prueba. Pero si Dios no lo permite, es porque Él simplemente te dice, tú no lo toques a mi hijo o a mi hija. Pero a veces Dios permite. Pero es curioso porque a veces permite por 2 cosas. Uno, por la terquedad del corazón de uno, porque somos tercos y tercos y tercos. A veces porque simplemente quiere probar nuestra fe. ¿Dónde realmente está puesta nuestra fe? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿Es ilusoria? ¿Es emotiva? ¿O es real? ¿Y cómo saber si es real? Hay una prueba. Y esa prueba tenemos que pasarla y debemos de pasarla. Versículo 15. Estando David en Ores, en el desierto de Zif, se enteró que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. 16. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Miren, esta amistad es tan importante que Proverbios 27:9 dice, el perfume y el incienso alegran el corazón y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Verdadera amistad. 17. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Miren, esto es tan bonito, esta amistad de David con Saúl. Y el escritor lo pone de esta forma. Jonatán entendía los planes de Dios mejor que Saúl. Y segundo, Jonatán nunca sintió envidia por su amigo y menos por el cargo. Esto es lo que hace un verdadero amigo. Se alegra de tus triunfos, te anima, te consuela, te ayuda en momentos difíciles. No es que amigo el que se va en los momentos difíciles de tu lado. Es el que se queda, es el que te anima y es el que está contigo. Versículo 18. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de la cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Otra vez ratificaron el pacto. 19. Los habitantes de Zif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl, ¿no sabe su majestad que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte Jaquilá, en los refugios de Ores al sur del desierto. ¿Qué hacen los habitantes de Zif? Otra vuelta. Le soplan, ¿no?, a Saúl, lo traicionan. 20. Cuando su majestad tenga bien venir, entregaremos a David en sus manos. 21. Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Miren, Saúl era un caso, ¿no? Básicamente, ese contraste entre David que consulta, se humilla, se esfuerza, y Saúl era todo un personaje ahí. 22. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién
lo ha visto? Pues me han dicho que es muy astuto. 23. Infórmese bien de todos los lugares donde se esconde y tráigame datos precisos. Entonces yo iré con ustedes y si es verdad que está en esta región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Es en este momento que David escribe el Salmo 54. ¿Y qué dice en el Salmo 54? Lo vamos a leer rápido para que entiendan cómo David se inspiraba. Dice: ven con todo tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa Dios en lo más mínimo, pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Ahí está el Salmo 54 en medio de esta situación. Versículo 24 y terminamos este capítulo. Los de Zif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Ya les mostré en el mapa. 25. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. 26. Saúl avanzaba por un costado del monte, miren, imagínense, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado, ya estaban a punto de atraparlo. Esto es como aquellas películas o esas comedias donde tú estás por este lado y el otro está dando la vuelta, ¿no? Tú caminas y el otro está dando, como decir paralelo, ¿no? La calle. El ejército está allá y David está acá. Y era una montaña que los dividía. Ya estaban ya a punto de agarrarlo. ¿Y qué sucedió? 27. Cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: apresúrese su majestad que los filisteos están saqueando el país. 28. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selah Hamahlekot. Ahí está, salió bien, ¿no, hermanos? O era árabe, o era judío, hebreo. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadí. David escribe un salmo y dice: líbrame de mis enemigos. ¿Qué hace el Señor? Lo libra de sus enemigos. Ya estaban a punto de atraparlo, como digo, y el Señor lo libera. Esta palabra Selah Hamahlekot significa la peña de las separaciones o las divisiones, o algunos quieren traducirlo mejor: le abrió camino en el desierto. Por eso le pusieron los soldados ese nombre. El Señor nos libró. 1 Corintios 10:13 nos hace recordar lo mismo a nosotros. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Si en algún momento te sientes así como, no sé qué más, ¿dónde voy a ir? Estoy acorralado, estoy rodeado, no tengo opción. ¿Sabes qué? Recuerda esto: Dios te da una salida. ¿Sabes cuándo Dios no puede hacer algo? Cuando tú quieras el pecado. Cuando eres tentado, Dios te da una salida. Dios te da un escape. Y quizás es un momento, quizás es un ratito espera, o viene una persona, o interrumpe ese momento, o viene el Espíritu Santo y te dice: no lo hagas, está mal. ¿Entiendes? Esa es la salida y tienes que tomar la salida. Esto no funcionará si tú no tomas la salida. Si tú te quedas y quieres disfrutar de tu pecado, no va a funcionar. Toma, recibe la gracia y la misericordia del Señor cuando es en su momento. Conclusiones finales. Primero, aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo.
Segundo, no todas las oportunidades vienen de Dios. Hay que discernir y buscar consejo, hermanos. Tercero, Dios nos libra del mal más veces de lo que pensamos. Y cuarto, en el ministerio debemos de tener bien claro que hacemos todo para Dios y no para la ingratitud de los hombres. ¿Lo hacemos para quién, hermanos? Para el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pidiendo al Señor que nos dé una vez más claridad en nuestras decisiones. ¿Necesitas hoy dirección de Dios? Ora, busca de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo si es la decisión correcta, si es lo que Dios quiere para ti. Y pídele al Señor. Haz como David, consúltale a Él, no hagas tu propio camino, sigue el camino del Señor, hermano. Vamos a orar.